Perashá Jucat, año 5784. Durante los 40 años que Am Israel deambuló por el desierto, se alimentaba con maná y bebía agua del pozo de Miriam, quien iba tras ellos a lo largo de la travesía. En esta perashá ocurrieron tres cosas muy interesantes. La primera fue que Miriam falleció y el pozo dejó de dar sus aguas. La segunda fue que Moshe le pidió a Dios que las aguas volvieran y Dios le dijo que hablara a la roca y en vez de hablarle le pegó. Y por último, la tercera cosa es que una vez que volvieron las aguas, Am Israel cantó. Cada una tiene una pregunta. La primera pregunta, sobre la primera cosa que ocurrió, ¿por qué el pozo dejó de manar agua cuando Miriam falleció? Si el agua es una necesidad humana, y más aún encontrándose en el desierto. Segunda pregunta, sobre la segunda cosa, ¿por qué Moshe, cuando fue a sacar agua del pozo, se enfadó con Bené Israel y los llamó Morim? Ya que el pueblo quería ser maestro de Moshe o ingenuos. Es decir, la pregunta es, ¿por qué utilizó una palabra extranjera para dirigirse a ellos? La tercera pregunta es, ¿por qué en la Torá no se escribió toda la canción entonada por los Bené Israel, sino solamente dos versículos de ella? Si es porque es muy larga, como dicen nuestros comentaristas, de igual forma debió haber sido escrita. La respuesta para todas estas preguntas es una sola, pero antes hay que hacer una pequeña introducción. Siempre vemos que los jóvenes nos sentimos más capacitados y con más conocimientos que los adultos, y si hablamos de los ancianos, los consideramos primitivos, obsoletos, que desconocen las cosas de la vida. Si analizamos este enfoque de los jóvenes, hay en él algo que es verdad, pero también un grave error. Debemos saber que hay dos tipos de sabidurías en el mundo. Está la sabiduría de la Torá, y por otra parte está la sabiduría de la ciencia y la tecnología. Si tomamos la sabiduría de la Torá, a medida que nos alejamos más de los días en que fue entregada la Torá, nos daremos cuenta de que cada generación que pasa baja más en Torá y en santidad. Tanto es así que ni siquiera nos podemos imaginar a un rabino de hace 1000 años. ¿Cómo era? ¿Quién era el Arizal hace 450 años? ¿Quién era Maimónides? ¿Quién era Rabbi Akiva? ¿Quiénes fueron los Taneitas? ¿Quiénes eran los profetas? El rey David, etcétera? Todos ellos eran personajes elevados. Sus conocimientos en Torá eran muy avanzados y profundos. Basta con que leamos tan solo uno de los párrafos escritos por ellos para corroborar la sabiduría que poseían. Si tomamos un capítulo de sus libros, no entendemos nada. Por ejemplo, para entender un tema de Gemara, nos cuesta lo que para ellos era muy sencillo. Todo esto sin hablar de los libros de Kabbalah, que son más profundos aún. A medida que van pasando las generaciones, vamos bajando de nivel espiritual. Sin embargo, en cuestiones mundanas, como la tecnología, la ciencia, la medicina, high-tech, vamos avanzando impresionantemente. Cuando aún no hemos terminado de entender cómo funciona el aparato, ya salió otro más sofisticado que el primero. Los médicos de antes son como zapateros al lado de los de ahora, que disponen de tantos avances en medicinas, en técnicas, etc. A medida que van pasando las generaciones, vamos avanzando en ese ámbito. Por eso, a los jóvenes nos parece estar más adelantados que los padres, abuelos, que ni siquiera saben encender una computadora. Bajo el mismo enfoque de la vida, los Bené Israel se equivocaron. Ya habían pasado 40 años en el desierto y casi todos los que salieron de Egipto ya habían fallecido, quedando unos cuantos ancianos. Miriam era una anciana muy buena, justa, por cuyo mérito bebieron agua los judíos en el desierto. Nuestra perashá relata el fallecimiento de Miriam, como se ha escrito, Batamot Sham Miriam Batikaber Sham. Y murió Miriam, y en ese sitio fue enterrada. Cuando murió, se la enterró, pero nadie lloró, nadie sufrió, nadie le dijo unas palabras de despedida, de desped. ¿Por qué? Porque los jóvenes pensaron, se murió otra anciana más, ¿qué sabe ella de la vida? Fue por esa razón que Dios inmediatamente interrumpió el agua, para que supieran que ninguno tenía suficiente mérito como Miriam, como para que Dios le suministrara el agua, y para que entendieran que esa anciana valía mucho más que todos ellos juntos. Pero los jóvenes no lo quisieron entender, y fueron a donde Moshe a quejarse por la falta de agua. Entonces Dios le dijo a Moshe que le hablara a la roca, y éste se enfureció con ellos, con Am Israel, por no haber honrado a los ancianos, y los llamó Morim, que tiene doble significado, uno en hebreo, que es maestro, y otro en una lengua extranjera, que es ingenuo, que nos insinúa la sabiduría extranjera, la mundana,
material, diciéndolos, a lo mejor ustedes tienen máster, entienden bien lo que es tecnología y cosas así, pero en Torah ustedes son unos tontos porque desprecian a los ancianos. Piensan que ellos no valen, y en verdad es lo contrario, pues la sabiduría espiritual está mucho más allá que la material. ¿De qué nos sirve tanta tecnología si no tenemos los mensajes llenos de moral y de ética? Una vez que pasó esto, los jóvenes todavía no entendieron el mensaje, y por eso Moshe se enfureció y golpeó la roca. Cuando empezó a salir agua de ella, los jóvenes empezaron a cantar, pero Dios no les recibió la canción, porque si analizamos la canción que entonaron, Al Yashin Moshe Une Israel, es decir, primero Moshe, por decir así, el anciano, y después lo acompañan los demás. Pero en la canción que entonaron los jóvenes, en esta parte, cuando salió agua, está escrito, Az Yashir Israel. Entonces cantó Israel. En este caso no honraron a Moshe, al anciano, ya que pensaron que no necesitaban a Moshe para cantarle a Dios. Sin embargo, Dios no aceptó ese cántico y por lo tanto no estuvo registrado en la Torá por completo, sino tan solo 2 versículos para que sepamos que cantaron muy bonito, pero con desprecio a los padres y a los ancianos, y esa no es una canción agradable para Dios. Tenemos que valorar y apreciar a nuestros padres, abuelos, ancianos, porque seguro que hay cualidades que ellos tienen que nosotros no tenemos. Buenas cualidades son correctos, pacientes, forma de vida, etc. Este es el precepto de honrar al padre y a la madre que nos exige la Torá. Hónralos para que aprendas de ellos sus caminos, su forma de pensar, su calidad de vida, y no los honres únicamente porque te trajeron al mundo. Baja tu cabeza, pídeles consejos, guía, incluso bendiciones para que crezcas en la vida. Por eso existe la costumbre diaria de que los padres cubran a sus hijos con sus talitot, en el momento de que los Kohanim bendicen al pueblo en las tefilot. También todos los Shabbat, antes o después del Kiddush, los hijos y las hijas van a besarle la mano a los padres y reciben bendiciones de ellos. Yesimejá Elohim que Efraim Genashe, o Yesimej Elohim que Sara Rebeleá. Por lo menos una vez al mes, cada padre de familia debe subir a la Torah. Todos los días, cada semana, cada mes, cada año. Los hijos honran a sus padres y les demuestran cuán importantes son, cuán santos y especiales son. Para terminar, voy a contar una pequeña historia que ocurrió con un rabino que estaba viajando a Israel con su hijo. En el mismo vuelo iba un filósofo, también con su hijo. Al aterrizar en el aeropuerto, el filósofo se acercó al rabino y dijo, «Tengo una pregunta que me está molestando. ¿Me la podrás responder?» El rabino le respondió que con mucho gusto se la respondería. Entonces el filósofo le dijo, «Durante todo el vuelo estuve diciéndole a mi hijo si comió, si bebió, etc. Y en su caso fue al revés. Su hijo le preguntaba a usted si comió, etc. ¿Por qué ocurrió esto?» Aprovechando la oportunidad, el rabino le respondió, «Ustedes opinan que venimos del mono y que la evolución nos mejora y por lo tanto, a medida que las generaciones avanzan, son mejores. Tu hijo es mejor que tú porque es más evolucionado. Tú eres más mono que él porque tú estás más cercano al mono que él. Sin embargo, para nosotros es al revés. Mientras más cercanos a la entrega de la Torah estamos, somos más especiales. Mientras más nos alejamos de esa fecha, más ignorantes nos vemos. Por eso es que yo soy más importante que mi hijo, porque él está más lejos de la Torah y me honra, porque yo estoy más cerca de ella. Entonces debemos honrar a nuestros padres y honremos a los que merecen ser honrados. Entonces que podamos darle el respeto y honor que se merecen nuestros padres, los ancianos, que aprovechemos el tiempo para aprender muchas cosas de ellos, consejos, cualidades, forma de vida, comportamientos, que Besat Hashem a través de estos méritos y esta buena cualidad y obligación que debemos hacer de honrar a nuestros padres, Besat Hashem pronto tengamos la llegada del Mashiach, amén. Shabbat Shalom.